Y vamos a recordar entonces lo que hemos estudiado hasta el momento para poder darle continuidad a la clase de hoy. Primero, hemos visto en términos generales que la Biblia es un libro inspirado por Dios y que por lo tanto todo lo que nos dice es la verdad acerca de Dios y la verdad acerca de nosotros. Pero también hemos visto que la Biblia es una sola historia que podemos denominar la historia de la redención. No son varias historias, ¿cierto? Sino que solamente es una historia que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esta historia, cuando decimos de la redención, nos estamos refiriendo a un rescate, ¿no? La palabra redención significa rescatar, salvar, redimir. Esto significa que la Biblia es una historia de cómo Dios obra un rescate, de cómo Dios obra una salvación para una raza humana que necesita de ese rescate. Y en la clase anterior estuvimos viendo sobre la creación invisible y un poco acerca de quién es Dios. Entonces veíamos que Dios en el Génesis 1.1 se nos presenta como un Dios eterno, se nos presenta como un Dios creador todopoderoso, pero también se nos presenta como un Dios triuno, un Dios que es en tres personas. Es decir, que no hay nadie como Dios. Solamente el Dios de la Biblia tiene estas características que lo hacen especial y único. Pero también hablamos de que lo primero que Dios creó fue el tercer cielo. Y en esta imagen pudimos ver algo de cómo era que se entiende en la Biblia ese tercer cielo, según algunas citas bíblicas que vimos. En ese tercer cielo, Dios creó los ángeles, estas criaturas espirituales, mensajeros de Dios, pero también Dios creó un querubín perfecto, el cual decidió revelarse, pero como Dios es santo y justo, ¿se acuerdan de esto? Dios es santo y justo. Dios no iba a permitir que este querubín quedara impune. Y entonces, debido a que Dios es santo, es decir, a que está separado y apartado de todo pecado o de todo pecador, Dios expulsó a este querubín del cielo, el cual recibe ahora un nuevo nombre en la Biblia, que es el diablo, que es Satanás, que es el acusador y muchos otros títulos que en la Biblia se le dan. Pero también hablamos acerca de que Dios es justo. Y esto significa que Dios debe dar a cada quien lo que cada quien merece. Dios debe dar el castigo merecido a los que se rebelen contra Él, porque Él lo instituyó así para su creación. Como es justo, entonces Dios tuvo que crear un lugar llamado el lago de fuego o llamado el infierno, en donde va a castigar a este diablo y a este Satanás. Este lugar, llamado el fuego eterno, es un lugar que es 0% cruel. O sea, allí no hay nada de crueldad. Es muy terrible, es muy tormentoso, pero esto no significa que sea un lugar cruel o que Dios sea cruel. Más bien, este lugar es un lugar que es justo, es un lugar 100% justo porque Dios lo hizo para que los pecadores pudieran pagar por el pecado de rebelarse contra el infinito Creador Todopoderoso. Hasta aquí vimos la lección anterior, pero quiero que complementemos algo que nos quedó pendiente en la vez pasada y es la siguiente pregunta. Y es, ¿dónde está Satanás en este momento y qué es lo que él está haciendo? ¿Sí? ¿Dónde está Satanás en este momento y qué es lo que él está haciendo? Algunos dirían, bueno, Satanás está ya en el infierno, ¿sí? Ya fue castigado. Pero la Biblia enseña que aunque Satanás fue castigado, ya todavía él no ha sido enviado al lago de fuego o al infierno, sino que ese juicio que se decretó todavía no se ha ejecutado por completo.
Hay algunos pasajes que nos enseñan esto. Quiero que me acompañen allí en sus Biblias a la primera carta de Pedro. Vamos allí. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, para ver lo que este versículo nos dice acerca de dónde está Satanás hoy en día. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice así. Voy a leerlo a favor de ustedes. Espero que ustedes también lo puedan buscar allí en sus Biblias. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Según ese versículo, Satanás está alrededor nuestro, buscando cómo devorarnos. Y ya voy a decir qué significa ese devorarnos que se refiere allí, que realiza Satanás. Pero miremos otro texto que está en Job. Este está antes de los Salmos. Ustedes llegan a los Salmos y antes de los Salmos, ahí está el libro de Job. Job capítulo 1, versículos 6 y 7 también nos dice algo sobre dónde está Satanás. Job capítulo 1, versículo 6 y versículo 7 nos dice dónde está Satanás. Voy a leerlo a favor de ustedes. Job capítulo 1, verso 6 dice, vinieron un día a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, esa frase significa los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Y le dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, este versículo nos enseña, en el verso 7, que Satanás está en la tierra, que está andando por la tierra, que está rodeando la tierra, como vimos en el pasaje anterior, buscando a quién devorar. Lo interesante aquí es que Satanás sigue teniendo acceso al tercer cielo, al trono de Dios, pero no como para vivir allá. Satanás ya no vive en el tercer cielo, sino que Satanás tiene acceso al cielo, como vemos en este versículo, para rendir cuentas a Dios. Sí, para rendir cuentas a Dios. Es decir, que aunque Satanás es una criatura rebelde de Dios, sigue siendo una criatura. Dios sigue siendo más fuerte que Satanás. Dios sigue siendo más soberano que Satanás. Dios sigue siendo mayor a Satanás. Y por eso es que no debemos pensar que hoy en día, en el mundo en que vivimos, Satanás a veces como que gana la maldad, ¿no? Y a veces Dios y la bondad son las que ganan y que hay una lucha entre el bien y entre el mal. No es así. Dios gobierna sobre todas las cosas y Satanás hace hasta donde Dios le permite hacer, porque Dios es soberano, ¿no? Algunos lo ilustran diciendo que Satanás es como un perro rabioso que está encadenado y que la cadena tiene 3 metros, ¿no? El perro solamente puede morder y hacer daño en ese rango de 3 metros que le da la cadena, pero más allá de esos 3 metros no puede morder. Entonces el diablo es una criatura encadenada en un sentido de que Dios solo le permite hacer hasta donde es su voluntad y son sus propósitos sabios y soberanos. Pero también vemos aquí en la Biblia otra verdad, y es que ¿cómo es que devora a Satanás? ¿Cómo es que devora a Satanás? Las personas hoy en día piensan que Satanás es ese monstruo que se aparece y que le jala los pies a las personas en las noches y que asusta y que tiene cachos y colmillos largos. Y piensan las personas que ese es Satanás. Bueno, eso es una caricatura de Satanás. Esa no es la verdadera forma en que Satanás opera y se manifiesta, sino que este versículo que aparece allí en la pantalla, segunda a los Corintios 11, del 13 al 15, nos enseña cuál es en realidad la manera en que Satanás devora a las personas. Vamos a mirarlo allí en segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos del 13 al 15.
segunda a los Corintios 11, del 13 al 15. Voy a leerlo a favor de ustedes. Dice así, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, en este pasaje se nos está diciendo que Satanás se disfraza con el fin de engañar a las personas y la idea es con mentiras, es decir, que la manera como Satanás se opone a Dios no es tanto una lucha de poderes entre el bien y el mal, sino que más es una lucha entre la verdad y la mentira, entre lo que es cierto y lo que es falso. El versículo 14 dice que se disfraza como ángel de luz y uno piensa, cuando lee ángel de luz, que ángel de luz se refiere a un ser bueno, ¿no? A algo que resplandece luz, que se disfraza de las cosas buenas para hacernos tentar y pecar, pero no es así. La frase ángel de luz traduce mensajero de la verdad, ¿sí? Mensajero de la verdad. Es decir, que Satanás es experto en disfrazarse como mensajeros de la verdad. Es decir, que Satanás hoy en día está en las iglesias, disfrazado como líderes religiosos que supuestamente enseñan la Biblia, pero la enseñan mentirosamente o la enseñan erradamente y Satanás engaña desde, por ejemplo, esos falsos pastores, esos falsos maestros, esos falsos líderes religiosos. Esa es la estrategia de él. Él se opone a Dios con la mentira y con el engaño. Esa es su estrategia para devorarnos. Así que toda mentira, toda falsedad acerca de Dios y acerca de nosotros mismos, acerca del infierno, acerca del cielo, de todo lo que hemos visto, todo lo que sea mentira, proviene de Satanás. La Biblia lo llama a él el padre de la mentira. Y entonces esa es la respuesta a estas dos preguntas. ¿Dónde está Satanás en este momento? Alrededor de la tierra, aquí en este mundo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está engañando a las personas para que crean la mentira y no crean la verdad. Y por eso es que es tan importante que nosotros podamos conocer la verdad de la palabra de Dios para podernos defender de todas estas mentiras que esta criatura perversa y malvada, Satanás, quiere darnos para engañarnos y apartarnos de Dios. Muy bien, entonces hasta aquí aprendemos lo que tiene que ver con la creación invisible. Pero ahora vamos a iniciar a considerar algunas cosas sobre la creación visible. Esa será entonces nuestra lección número 3 y quiero que veamos aquí algo en Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos allí a Génesis capítulo 1, versículo 1. Antes de mirar esta diapositiva, Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos allí todos, acompáñenme en sus Biblias a Génesis capítulo 1, verso 1 nuevamente. Es un versículo fácil de encontrar. Y vamos a volverlo a leer para dar inicio ahora al entendimiento de la creación visible y también la creación del hombre. Entonces vamos a considerar esta parte de nuestro estudio. Génesis 1:1. Entonces, leamos allí el versículo, voy a leer a favor de ustedes. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y leamos el 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, este versículo
nos introduce a la creación visible, es decir, a la creación de la tierra. Ya vimos en la lección anterior la creación invisible, ¿no? Invisible. Y ahora vamos a considerar la creación visible que incluye la creación del hombre. Entonces, aquí en la diapositiva yo les puse el orden de los días, también el orden de los elementos que Dios creó y de las criaturas que Dios creó. No quiero quedarme aquí mucho tiempo hablando de la creación visible, de la creación física, pero solamente quiero hacer unas observaciones importantes con relación a esta creación visible. En primer lugar, como lo pueden ver allí en la imagen, los días de la creación son 7, por supuesto, pero los días que Dios crea cosas como tal son los 6 primeros días, porque en el séptimo se dice que reposó, Dios reposó, pero en estos 6 primeros días Dios crea todas las cosas que nosotros hoy podemos ver y conocer. En el día uno, Dios crea la luz. En el día 2, Dios crea el cielo atmosférico, donde vuelan las aves, como lo vimos en la clase anterior, y crea también los mares. En el día 3, Dios crea la tierra como tal, o descubre la tierra porque todo está cubierto de aguas, entonces mueve los mares para que la tierra emerja y también crea la vida vegetal en el día 3. En el día 4 crea el cielo sideral, es decir, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, todos los demás planetas. En el día 5 crea la vida marítima y aérea. Y en el día 6 crea la vida terrestre, tanto animales como al ser humano. Una segunda observación de esto es que cada día que Dios va, digamos, creando cosas, eh, está puesto en un orden muy importante. Es decir, lo que Dios crea en el día uno es necesario para lo que creará en el día 2, luego para el día 3, luego lo del día 3 es necesario para lo del día 4, y así cada día depende del anterior. ¿Sí? Cada día depende del anterior. Entonces Dios está haciendo una creación muy ordenada, Dios está haciendo una creación con mucha sabiduría, Dios está haciendo una creación con mucho poder en estos 6 días de la creación. Pero hay otra forma también de poder resumir un poco esto, y es lo que podríamos llamar los tipos de creación, los tipos de creación de Dios aquí en este relato de Génesis capítulo 1. Como les digo, no lo estamos leyendo, pero ustedes lo pueden leer luego, del versículo 4 hasta el final del capítulo 1 se nos cuenta todo ese relato de la creación. Lo primero que Dios crea, o el primer tipo de creación, es la creación mineral, ¿no? Todo lo que tiene que ver con minerales de este mundo. Pero esta creación es insensible, no siente, es irracional, no piensa, y es inerte, no tiene como tal una vida, aunque es parte de la creación de Dios. Segundo, podemos ver una creación vegetal, la creación vegetal, plantas, ¿no? Frutos, etcétera. Esta creación es sensible porque siente en el sentido de que tiene cierto tipo de vida, pero es irracional. Las plantas no piensan, ¿no? Las plantas no razonan ni nada de eso. Por otro lado, también tenemos la creación animal, que es una creación que es sensible, que siente, pero es una creación que es irracional, aunque es instintiva. Los animales actúan por instinto de supervivencia. Ellos todo lo que hacen lo hacen para poder vivir y para poder reproducirse, porque Dios les dijo a ellos que ellos debían multiplicarse en la tierra. Entonces ellos, si son tiernos, algunos de ellos lo hacen para poder conseguir el alimento. Si ellos son salvajes, lo hacen también para poder conseguir su alimento y poder continuar con la vida aquí en esta tierra. Es la creación animal. Y luego encontramos la creación humana. La creación humana es una creación que entonces es sensible,
siente, pero también es una creación que es racional, es una creación que piensa, es una creación que razona en el caso de los seres humanos y que es diferente de todas las otras tres, del animal, de la vegetal y de la mineral. No podemos nosotros tratar a los animales, a las plantas o a los minerales como si fueran personas, ¿sí? Eso no se puede hacer porque son un tipo de creación distinta a la creación humana. La creación humana, como veremos, es una creación especial, es una creación particular, es una creación que está por encima de todas ellas. Entonces, Dios en cada uno de los días está creando en orden, como les dije, porque Él está preparando el mundo para una de las creaciones más especiales que Él va a hacer en la tierra. Y esa creación especial, como le llaman algunos, la corona de la creación, es el ser humano. Es como cuando, por ejemplo, una mujer queda embarazada y espera 9 meses, ¿no? Para que ese bebé nazca, pero durante esos 9 meses, esa mamá está y ese papá están preparando todas las cosas que van a ser necesarias para la vida de ese bebé que van a ser. Bueno, asimismo, Dios está preparando todo el mundo durante esos 6 días de la creación, porque ese mundo es como un regalo, ese mundo es como una, un obsequio que Dios le va a dar al ser humano, porque Él va a ser su creación más perfecta, su creación más loable. Entonces, vamos a ver de qué se trata esta creación del hombre. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 1, verso 26. Vamos a Génesis capítulo 1, verso 26 y leamos este versículo que nos va a ayudar a entender la creación del hombre, es decir, la creación más importante de Dios. Génesis capítulo 1, verso 26. Voy a leerlo a favor de ustedes. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vuelvo a leer la primera parte. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Tenemos aquí la descripción de la creación del hombre. Bueno, esta voy a pasarlo aquí. Aquí está una imagen de de la creación, una imagen sencilla que muestra todo el mundo preparado para la creación del hombre, aquí en Génesis 1:26. Entonces, aquí está la descripción de la creación del hombre en este versículo. eh, y quiero que hagamos algunas observaciones sobre este versículo que son muy importantes para entender la historia de la redención, para entender quiénes somos nosotros, para entender quién es Dios. Entonces, lo primero que encontramos en el versículo 26 es lo siguiente. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Noten que Dios dice como hablando en singular, ¿no? No dice, y dijeron los dioses, no. Dice en singular, y dijo Dios. Pero luego aparece en plural el verbo que es hagamos. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿Sí? Es como si Dios estuviera diciéndole a varias personas que crearan al hombre. Y uno se pregunta, bueno, ¿a quiénes les está hablando Dios allí de que hagamos al hombre? ¿A quiénes se refiere? Algunos interpretan esto como si se refiriera a los ángeles. Es decir, que Dios está hablando con los ángeles y que es a los ángeles a quien Dios les dice que hagan al hombre. Pero los ángeles, como vimos, son criaturas y por lo tanto no son creadores. Los ángeles no pueden crear y Dios tampoco necesita ayuda. Él es autosuficiente.
Él no necesita ayuda de nada, de ninguna otra criatura para poder crear lo que Él crea. Entonces, ¿cómo entender el significado de la palabra hagamos? Bueno, como ya vimos en la lección anterior, esta frase hagamos es una referencia a que Dios es un ser, uno solo, que existe en tres personas diferentes, que la Biblia nos enseña en otros pasajes, como lo vimos en la clase anterior, que son el Padre, el Hijo o el Verbo y el Espíritu Santo. Así que lo que se entiende por ese hagamos es una referencia a que Dios está creando tanto como Padre, como Hijo y como Espíritu al ser humano. Y eso es un detalle importante porque nos está dando a entender que el hombre entonces es una creación muy importante para Dios. Siempre que en la Biblia nosotros encontramos que la Trinidad, es decir, las tres personas de Dios, hacen algo simultáneamente, es porque es un evento muy importante, es un evento muy importante en la historia de la redención. Bueno, aquí vemos eso, y es que la Trinidad de Dios está involucrada en la creación del hombre y por lo tanto concluimos que la creación del hombre es un evento para Dios muy importante. Como les dije, es la corona de la creación, es lo que está llevando la creación a su punto más alto, es lo más importante que Dios está haciendo. Así que esa es la primera observación. Ese hagamos se refiere a la Trinidad. Pero en segundo lugar, otra observación que podemos hacer del versículo 26 es la palabra hombre. Si la ven allí, subrayenla. Hagamos al hombre. Esa palabra hombre que ustedes notan allí en el verso 26 es una palabra que tiene dos, por así decirlo, significados. Aunque están muy relacionados, podemos hablar de dos significados. Por un lado, la palabra hombre significa o se refiere al primer hombre como un individuo. ¿Cómo se llamaba ese primer hombre? Bueno, la Biblia nos dice que se llamaba Adán. Ese es el primer hombre. Se llamaba Adán. Entonces, cuando Dios dice aquí que fue a hacer o que iban a hacer al hombre, es una referencia a ese primer hombre como Adán, solo, como el individuo primero que iba a pisar la tierra, ¿no? Pero por otro lado, esta palabra hombre también significa humanidad, ¿sí? Significa humanidad. Es decir, que no solamente estaba creando a un hombre, sino que en ese hombre y en su mujer también, que es Eva, estaba creando a toda una humanidad. Entonces, esa palabra hombre se puede traducir ya sea como Adán, como el individuo, o ya sea como la humanidad completa. ¿Y por qué eso es importante entenderlo aquí? Por la siguiente razón. Y es que más adelante lo entenderemos a profundidad, pero cuando Dios crea al hombre, a este primer Adán, Dios lo crea como representante de toda la raza humana. ¿Mm? Dios lo crea como representante de toda la raza humana. Es decir, que todo lo que Adán vaya a hacer, lo va a hacer en representación, para bien o para mal, de toda la raza humana que vendría después de él, que en este caso seríamos nosotros. Y les pongo un ejemplo para entenderlo. Piensen ahorita esta semana, el martes, si el martes jugó la selección Colombia, ¿sí? Entonces, si gana Colombia, nosotros decimos ganó Colombia o ganamos los colombianos. Si pierde Colombia, decimos perdimos o perdimos los colombianos. En realidad nosotros no estamos jugando, nosotros no estamos allá en el estadio jugando, solamente están jugando esos 11 hombres, pero esos 11 hombres, ese equipo representa a toda la nación colombiana, ¿sí? Entonces hay un principio de representación. Asimismo,
fue como Dios hizo al primer hombre. El primer hombre fue creado como un individuo que representaba a toda la humanidad. Así lo quiso hacer Dios, así lo estableció, de manera que todo lo que Adán hiciera al principio nos afectaría a nosotros, ya fuera para mal o ya fuera para bien. Entonces, Adán, o este primer hombre, es un representante de la humanidad. Esa es la segunda observación que podemos hacer aquí. Pero una tercera observación que podemos hacer es acerca de que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Bueno, ¿qué significa esto? No nos confundamos. La palabra imagen y semejanza son términos sinónimos, no es que una cosa sea la imagen y otra cosa sea la semejanza. Básicamente quieren decir lo mismo, de que el hombre es similar a Dios, de que el hombre es la imagen de Dios, de que el hombre lleva la imagen de Dios. Sí, son cosas similares, no hay que distinguir entre imagen y semejanza, son lo mismo. Pero entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que nos hace a nosotros ser la imagen de Dios? Porque piensen en esto. Cuando Dios creó la vida mineral, la vida vegetal y la vida animal, Dios no dijo a ninguna de esos tipos de creación que eran a imagen y semejanza de Él, y tampoco participó la Trinidad, ¿sí? En un sentido explícito, como lo vemos aquí en el pasaje que estamos viendo. Pero, ¿a qué se refiere entonces esto? ¿Por qué al hombre se le dice que es imagen de Dios y a la creación mineral, vegetal y animal no? Bueno, por lo menos ya vemos que hay una diferencia entre estos tipos de creación y la creación del ser humano. El ser humano está por encima de todos estos tipos de creación. Eso quiere decir que la dignidad humana o el valor humano, no importa quién sea, no importa si es un niño, un anciano, un enfermo, un pobre, un rico, un habitante de calle, no importa quién sea, la Biblia enseña que como tiene la imagen y semejanza de Dios, es alguien de mucho valor y de mucha dignidad por encima de los animales, por encima de los vegetales, por encima de los minerales. Pero hoy en día, tristemente, la raza humana trata mejor a los animales, trata mejor a las plantas, a los vegetales, o trata mejor a los minerales, al dinero, por ejemplo, al oro, a la plata, a los diamantes. Los tratan mejor y sacrifican vidas humanas incluso a expensas de todos estos otros tipos de creación. No debe ser así, porque el hombre es el que tiene la mayor dignidad por cuanto ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Nuestro mayor valor debe ser hacia la raza humana. Y no estoy diciendo que hay que ser cruel y hay que con los animales y hay que destruir el medio ambiente, nada de eso, sino que debemos tener un mayor aprecio por la vida humana, por encima de la vida animal y por encima de la vida vegetal. Eso en primer lugar. Pero, ¿qué significa imagen de Dios? ¿Qué significa imagen de Dios? Bueno, nos ayudará a entender primero qué es lo que no significa. Entonces vamos a ir a un pasaje en nuestras Biblias que está en Juan capítulo 24. Vamos allí a Juan capítulo 4, verso 24. Para entender algo de lo que no significaría esto de la imagen de Dios. Juan capítulo 4, versículo 24. Vamos a leer este pasaje. Voy a leer las tres primeras palabras de este versículo, que es lo que por ahora nos interesa. Juan 4, 24 dice así, miren, Dios es espíritu. ¿Sí lo ven? Dios es espíritu. ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios no tiene cuerpo físico, ¿sí?
Dios no es materia, no, Dios es un espíritu. Y la Biblia dice que un espíritu no tiene ni carne ni huesos, sino que es invisible, es incorpóreo, ¿no? Es, por así decirlo, similar al aire, ¿sí? No se puede ver. Entonces, Dios es un espíritu. El hecho de que no lo veamos, ¿verdad? No significa que no exista. Hay muchas cosas que nosotros no vemos y no porque no las veamos no significa que no existan. Entonces, Dios es un ser espiritual. Es decir, que cuando la Biblia dice que somos imagen de Dios, no se está refiriendo a los aspectos físicos. Es decir, nosotros no nos parecemos a Dios en el sentido de tener un cuerpo físico. Dios no es como lo pintan algunas películas o series de televisión, como un anciano, ¿no? Con una bata blanca, con barba, musculoso. No, Dios no es así. Dios no tiene ni cabello, ni ojos, ni nariz, ni boca, ni brazos. Dios no es así. Dios es un ser espiritual y por lo tanto no se refiere a lo físico cuando la Biblia dice que somos a imagen de Dios. Entonces, si no se refiere a lo físico, porque Dios es espíritu, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice imagen de Dios? Entonces, cuando la Biblia dice imagen de Dios, se refiere a aspectos espirituales y morales. ¿Sí? No se refiere a los aspectos físicos, como lo vemos en este pasaje, sino que se refiere a aspectos espirituales y a aspectos morales. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque como Dios es espíritu, ¿cierto? No se está refiriendo a aspectos materiales, sino espirituales y morales. En Efesios 4:24, déjenme leerles este versículo. Dice así, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí lo que debemos entender es que cuando Dios creó a este primer hombre, lo creó santo y justo. Así como Dios es santo y justo, Dios también quiso que el ser humano fuera santo y fuera justo, es decir, aspectos morales, lo que tiene que ver con el bien y el mal. Dios creó al ser humano con estos aspectos de saber qué era lo bueno y qué era lo malo, de poder tener discernimiento entre el bien y el mal, entre lo que es santo y entre lo que es justo. Dios le dio esa capacidad al hombre y todos nosotros tenemos esa capacidad en lo que llamamos la conciencia, ¿no? Que es, según el entendimiento popular, es esa voz que hay en nosotros que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno, eso lo colocó Dios y es lo que nos ayuda a saber qué es lo bueno y qué es lo malo, ya que cuando hagamos lo malo nos sentimos mal y culpables y sabemos que lo hemos hecho. Entonces, aspectos espirituales y morales. Pero, ¿a qué más o cómo podemos describir estos aspectos espirituales y morales del hombre? Vamos a verlo aquí en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué significa esto? En primer lugar, que el hombre tiene mente o intelecto. Eso es lo primero. El hombre tiene mente o intelecto. Así fue creado el primer Adán y así fuimos creados todos nosotros también. Y es que fuimos creados con mente o con intelecto. ¿Y para qué sirve la mente? ¿O para qué sirve el intelecto? No solamente para pensar cosas, ¿cierto? Sino que sirven en el propósito original de Dios para que nosotros podamos conocer y entender a Dios. Es decir, ¿para qué Dios nos dio mente e intelecto? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué razonamos? Porque Dios quería que usáramos esta mente y este intelecto para conocerlo a Él, para entenderlo a Él, para poder razonar con Él, para poder aprender cosas de Él. Dios es un Dios, como hemos visto, que quiere ser conocido y por eso nos creó con una mente para poder comprender quién era Él y cuál es su voluntad. Aquí en el salmo que aparece allí,
voy a leerlo. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Salmo 119, 73. Es decir, que aquí se ve cómo la creación del hombre está relacionada con el poder conocer y entender a Dios. Y por eso es que Dios le puso la mente y el intelecto. Su mente, ¿no? Y la mía es para eso, para que nosotros podamos cada día conocer a este Dios, para que cada día nosotros podamos entenderlo más y más a través de su palabra, como lo estamos viendo. Pero en segundo lugar, esta imagen de Dios también significa que así como Dios tiene mente, intelecto y nos la dio a nosotros, Dios también tiene emociones y afectos y nos puso esto a nosotros. Nosotros los seres humanos somos seres emocionales, somos seres afectivos, así como Dios lo es, ¿no? Hay alegría, hay ira, hay tristeza, hay muchas emociones, ¿no? Amor, compasión, que Dios tiene y que nosotros también tenemos por ser imagen de Él. Esto no lo tienen otras criaturas como la creación vegetal, la creación animal, sino que solamente pertenece a la creación humana. Estas emociones y afectos, ¿para qué son? Para que nosotros amemos y disfrutemos a Dios. Estas emociones es para que nos alegremos en Dios, o si es necesario nos entristezcamos, pero en Dios, nos gocemos en Dios y para que lo disfrutemos. Para eso son las emociones. Pero tristemente, hoy en día, nosotros no usamos nuestras emociones para eso. Usamos nuestras emociones para odiar a Dios, para aborrecerlo y no para amarlo y para disfrutarlo. Pero originalmente, para esto eran nuestras emociones. Pero en tercer lugar, hay también algo que se llama la voluntad. Así como Dios tiene voluntad, es decir, la capacidad para tomar decisiones libres, nosotros también tenemos una voluntad que es la capacidad también de tomar decisiones. Nosotros podemos tomar decisiones libres, escoger entre una cosa y la otra. Y este primer Adán fue creado con la capacidad de elegir a Dios, amar a Dios o no elegirlo y no amarlo. Este primer hombre fue creado con esa capacidad de la voluntad de escoger a Dios o simplemente de no escogerlo. ¿Y para qué es esta voluntad? Pues para eso, para que obedezcamos a Dios, para que elijamos a Dios, para que decidamos vivir en sus caminos. Y ese fue el diseño de Dios originalmente. Entonces, la creación a imagen de Dios significa que nosotros hemos sido creados con la capacidad de conocer, de amar, obedecer y disfrutar a Dios. En resumen, esto sería tener una relación con Dios. Miren, si ustedes alguna vez se han preguntado por qué existen en este mundo, se han preguntado por qué piensan, por qué sienten, por qué tienen capacidad para tomar decisiones, la respuesta a eso es porque todo eso está allí para podernos relacionar con Dios. Pero nosotros hemos usado todas estas capacidades para alejarnos de Dios. Pero en realidad el propósito de haber sido creados, según este pasaje que estamos viendo en Génesis 1:26, es que podamos tener una relación personal con Dios. El primer hombre, Adán, fue creado con esta relación con Dios, con esta relación con Dios. Pero después vamos a ver que las cosas cambiarían hasta el día de hoy. Pero ese es el propósito de nuestra existencia y es tener una relación personal con Dios y esa relación con Él se construye en la medida que lo conocemos, que lo amamos, que lo obedecemos, que lo disfrutamos, entre otras muchas otras cosas. Pero también el versículo de Génesis 1:26
nos habla de otro elemento que está ahí muy cerca a la imagen de Dios. Quiero que lo veamos nuevamente. Acompáñenme allí a Génesis 1:26 otra vez para considerar esto. Génesis 1:26, después de que dice la palabra semejanza, dice, y señoré en los peces del mar. Mire, y señoré en los peces del mar. Es decir, que Dios le da una función aquí a Adán y a Eva, y es que así como Dios gobierna el mundo, ¿cierto? El hombre también debería gobernar el mundo, pero no gobernarlo en el sentido de tiranizar el mundo, sino en el sentido de cuidar la creación, de cuidar el mundo. Es decir, que la creación mineral, la creación vegetal y la creación animal debían ser cuidadas por el hombre. Así como Dios cuidaba de su creación, Dios quiere que el hombre lo represente a él también en cuanto al cuidado y el gobierno de la creación. Así que el hombre es creado como administrador o como mayordomo de la creación de Dios. Pero también vamos a leer lo que el versículo 27 y 28 nos dicen. Quiero que vayamos allí. Recuerden, estamos en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y vamos a ver otra cosa más que Dios va a decir aquí que nos importa mucho. Dice así el verso 27 y 28, leo para ustedes. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos en este versículo que Dios le encomienda una misión, vamos a llamarla así, una misión muy importante a Adán y a Eva. En particular en el verso 28, esta misión primero se hace a través de fructificar y de multiplicarse. Y segundo, esta misión consiste en llenar la tierra para gobernar la tierra. Entonces, en palabras más sencillas, esto significa que Dios le está dando la misión a Adán y a Eva de que ellos puedan llenar la tierra con personas, con seres humanos que lleven la imagen de Dios así como ellos la llevan. Nuevamente, la misión consiste en que Adán y Eva deben llenar toda la tierra, vamos a decirlo, con hijos e hijas, para que todos esos hijos e hijas, siendo la imagen de Dios, puedan gobernar y puedan cuidar de la creación. Es decir, que el plan original de Dios, miren esto, el plan original de Dios era que toda la tierra, toda la creación de Dios fuera llena con personas a imagen y semejanza de Dios, es decir, personas santas, personas justas, personas que conocieran a Dios, que amaran a Dios, que se relacionaran con Dios, personas que disfrutaran a Dios. Es decir, toda la tierra, es el plan de Dios, que toda la tierra pueda estar llena de su conocimiento, pueda estar lleno de amor por Él, de adoración a Él. Ese es el propósito o la misión original de Dios, que Él pueda ser amado por cada ser humano que hay en la tierra, que cada ser humano se pudiera relacionar con él. Y entonces, ¿cómo debían hacer eso Adán y Eva? Ellos debían hacerlo fructificándose y multiplicándose. La palabra fructificar se refiere a la calidad y multiplicarse se refiere a la cantidad. Es decir, ellos tenían que tener muchos hijos y tenían que tener buenos hijos para que pudieran cumplir la misión de llenar la tierra con gente que ame a Dios, que conozca a Dios. Pero algo pasó en la historia de la redención
porque no lo vemos esto hoy cumplido. O sea, esta misión parece como si no se estuviera llevando a cabo. De hecho, en grandes partes de nuestro mundo, las personas no conocen a Dios, sino que odian a Dios, niegan la existencia de Dios. No vemos que esta misión se haya cumplido. Eso quiere decir que algo pasó, que no se nos dice aún en este pasaje, que impidió que esta misión de llenar la tierra con hombres y mujeres a imagen de Dios se cumpliera. Pero eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Poco a poco. Pero quiero que veamos ahora una imagen aquí muy sencilla, es una ilustración que nos muestra esta creación perfecta de Dios. Vemos cómo están allí Adán y Eva, que es la primera pareja que Dios creó, los creó como unos adultos maduros, con racionamiento, con, con intelecto, como vimos, con emociones, con voluntad. Tienen ellos una relación personal con Dios en este momento. Tienen ellos un disfrute de Dios. Dios les ha creado todas las cosas que ellos necesitan para comer, para vivir. El ambiente de esta primera creación es un ambiente perfecto. No hay muerte todavía, la muerte no existe, no hay maldad, al menos en la creación todavía. Ellos pueden comer, ellos pueden disfrutar, ellos son perfectos, viven en perfecta armonía. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis capítulo 1, verso 31, donde se nos dice lo siguiente. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios vio la creación que él había hecho, y él dijo, fue buena en gran manera. Cuando creó a Adán y a Eva, Dios dijo, fue buena en gran manera. Es decir, que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios crea es perfecto. No tiene ninguna mancha, no tiene ningún error, no tiene ningún defecto. Todo lo que Dios había hecho era bueno. Y por eso quiero que veamos aquí esta diapositiva que está atrás, que nos resume lo que aprendemos acerca de Dios en esta creación. Miren, en el relato de la creación de Adán y Eva, aprendemos que Dios es, número uno, infinito en sabiduría, ¿no? Usted se pone a pensar en cómo creó Dios los pájaros, o los gatos, o las vacas, o los girasoles, o las manzanas, y la cantidad de detalles, ¿no? La genética, las estructuras moleculares, los colores, los sabores, las formas, las diferencias, todo estaba en la mente de Dios, y tal como Dios lo pensó, así lo trajo a la existencia. Por lo tanto, Dios es infinito en sabiduría. Nosotros los humanos apenas nos alcanza el tiempo para estudiar, ¿no? La biología, la anatomía, de todo lo que Dios creó, pero Dios fue el que se inventó todas esas ciencias. Dios es el biólogo por excelencia. Dios es el médico. Dios es el creador de toda la genética, ¿sí? Entonces Dios es infinito en sabiduría en primer lugar. Pero en segundo lugar, de toda esta creación que hemos visto hoy, aprendemos que Dios es infinito en bondad. Bondadoso porque Dios creó todas las condiciones necesarias para la buena vida, por así decirlo. En otros planetas, en otros lugares, no hay las condiciones creadas por Dios para que animales, plantas, minerales y el ser humano pueda habitar, pueda vivir como lo hace aquí en la Tierra, ¿no? Todos estos frutos que tenemos a nuestra disposición, el medio ambiente, el aire, el sol, la luna, las estrellas, cada cosa que Dios creó es una manifestación de su bondad y de su generosidad para con la raza humana. Pero en tercer lugar, Dios es infinito en poder. Tan infinito es su poder que Él no se cansa.
Dios, al hacer su mayor esfuerzo, por así decirlo, no agota ni una pizca de su poder. Dios reposó, como lo dijimos, no porque estuviera cansado, no porque estuviera sudando y agotado, sino para dejarnos un ejemplo a nosotros, para reposar como más adelante lo veremos. Pero Dios es infinito en poder. Él hizo esta creación solamente hablando. Esas grandes estrellas que son millones de veces más grandes que el Sol, las creó con solo hablar. El Sol que tenemos, la Tierra, todas las leyes del mundo fueron creadas por su gran poder. Y entonces este es el Dios que se nos presenta aquí en la Biblia. Espero que sigamos aprendiendo y conociendo, pero en conclusión, en conclusión, ¿qué hemos visto hoy? Hoy hemos visto la creación visible y la creación del hombre, ¿no? La creación visible y la creación del hombre. Pero, como les dije, algo pasó en la historia de la redención que impidió que esa misión de Dios, de que toda la tierra fuera llena del conocimiento de Él, se obstaculizara y no se esté cumpliendo hoy como se debería cumplir. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en la próxima clase, Dios mediante el próximo sábado, aprenderemos qué fue lo que ocurrió por lo que se impidió que se pudiera cumplir esta misión. Muy bien,